Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Mira, mensaje del oráculo. El número 20 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, inclusive lo que es en la Biblia. Amor propio, mi querido Géminis. Fíjate muy bien en esta carta, cariño. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje, una mujer preciosa, la cual con sus manos es como que estuviera protegiendo su corazón. Pero fíjate en esos ojos, Géminis. Esos ojos están como brillosos. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando tienes esos sentimientos encontrados, cuando hay algo que a lo mejor de repente tú dices, Richard, ya no puedo más, y tus ojitos se llenan como de lágrima, mi querido Géminis, y tratas de mantenerte fuerte, a pesar de lo que pueda estar pasando en tu entorno? Porque quizás, cariño, tú formas un papel muy importante para los tuyos. Porque quizás, cariño, me dice Richard, no quiero demostrar al resto mi debilidad, que también puede ser el caso. Pero esta carta te recuerda, mi querido Géminis, pase lo que pase, nunca cambies tu forma de ser. Nunca dejes de creer en ti. Nunca dejes de creer en Papá Dios, en el universo. Este mensaje también te dice, mi querido Géminis, que tú eres importante, que tú eres especial y que nunca debes sentirte menos que los demás Géminis. Que lo más hermoso que tú tienes son tus sentimientos y tus buenos deseos. Los ángeles, los arcángeles, Papá Dios, el universo te está pidiendo, cariño, que mantengas tu esencia, que mantengas a tu niño o a tu niña interior, mi querido Géminis. Entonces, corazón, recupérate, cariño. No sé qué es lo que está pasando en tu vida en estos momentos, pero el oráculo te está diciendo, recupérate. Una raya más al tigre, cariño, no va a cambiar tu fuerza. Una marca más a la leona, al león, corazón, no va a cambiar prácticamente que tú eres el rey y la reina de esta sabana, de esta tierra, mi querido Géminis. Entonces, corazón, adelante, cariño. Haz como las gallinas, date un sacudón, cariño, y continúa para adelante. Resurge como el ave fénix y siempre mantén tu esencia contigo, mi querido Géminis. Siempre, cariño, ¿vale? Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Géminis. Vamos a ver signos, mi querido Géminis. Me sale Virgo, me sale Libra, me sale Tauro, cierras con un Leo. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjala a Papá Dios y al universo. La letra G, la letra Y, la letra H, la letra U, la letra X, la letra Z, la letra W o M, la letra Q, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me quieren decir. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. En algún momento tú, mi querido Géminis, parece como que te sientes un poco decepcionado, decepcionada, quizás en la familia, quizás de repente con tu entorno, con tu pareja o con la vida que tú estás llevando en estos momentos. A lo mejor tú tenías otras expectativas de vida. A lo mejor de repente tú esperabas algo más de una persona o de un grupo de personas. En este momento, mi querido Géminis, siento que muchos de ustedes
A veces es como que quisieras de repente soltar todo ese resentimiento que llevas dentro, pero callas. Callas quizás de repente, Géminis, porque no quieres simplemente complicar la vida al resto, porque no quieres que esta pequeña flama, este pequeño fuego se forme, como se dice, un gran incendio forestal. Tú no quieres esto, Géminis. No quieres. Por eso que tú callas. Y no porque te falte carácter. No, simplemente porque tú quieres la paz, tú quieres la armonía, cariño. Me dan a entender, Géminis, como que tú no estás de acuerdo con una situación o no te sientes bien con una persona. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser entorno. Y esta situación, Géminis, te pone triste. A veces es como que tú recuerdas, quizás, los momentos en la cual había una buena armonía con ellos, quizás de repente todo lo que tú has sacrificado por ellos, o de repente, cariño, muchos de ustedes inclusive quizás dejaste a un verdadero amor por ellos. Me están diciendo, Géminis, que muchos de ustedes han renunciado a volver a ser feliz otra vez para poder dar la felicidad a una persona que para ti es muy importante. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Me dan a entender como si fuera unos hijos, como si fuera familia, como si fuera una persona que está a tu cargo. Puede ser una amistad también. Tú has hecho sacrificios muy importantes por una persona en concreto, mi querido Géminis, pero te lo callas, corazón. Vamos a continuar, Géminis, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. A veces, mi querido Géminis, esta situación te lleva a que tú solamente quieras dormir. Es como que me dice Richard, lo único que quiero es acostarme, descansar, y alguna vez inclusive piensas, no me gustaría volver a despertar otra vez. Es como que te gustaría que todas las cosas fueran diferentes. A veces piensas que solamente es una pesadilla lo que tú estás viviendo. Géminis, cariño. Ay, mi cascabel, estás muy sensible, cariño. Pero yo te entiendo, Géminis. Siento como que no te están valorando. Siento como que posiblemente no estás siendo correspondida en el amor o en un trabajo, en un proyecto, cariño. Y es como que me dice Richard, en estos momentos tengo lo que es los sentimientos a flor de piel. Por eso que solamente quiero dormir, solamente quiero pensar que es una pesadilla y que muy pronto esto va a terminar. Vale, Géminis. Voy a sacar un mensaje de los ángeles. Vamos a ver. Quiero que cambies tu estado de ánimo, cariño. Quiero que cambies tu estado de ánimos. Nadie dijo, mi querido Géminis, que este mundo iba a ser fácil. ¿Dónde está escrito que tu vida iba a ser perfecto o nuestra vida iba a ser perfecto? Pero de cada experiencia se aprende, Géminis. De cada momento, cada persona que llega a lo que es a nuestra vida, son maestros de vida. Entonces tú solamente quédate con lo que te conviene, aprendizaje, evolución. Y también, mi querido Géminis, si no te valoran ellos, corazón, al menos tú quédate con la conciencia tranquila de que tú has hecho las cosas bien, aunque ellos en estos momentos no te valoren. Recuerda que Papá Dios conoce nuestros corazones, y en este mundo lo hacemos y en este mundo lo pagamos. Todo lo que tú tiras se te devuelve. Si tú estás derramando bendiciones, si tú estás deseando lo mejor para el resto, tarde o temprano te va a llegar felicidad. Si ellos no están actuando de una forma positiva, el karma llegará a sus vidas, y no porque tú lo estés pidiendo, simplemente porque es ley de vida. Dice: Rey de tierra, generoso, profesional, responsable, pragmático. Una época de éxitos. Encara con confianza las oportunidades que se te ofrecen. El toque de rey Midas. Muy pronto todo va a cambiar.
Géminis. Muy pronto tú vas a ser reconocido y reconocida ante los demás. Muy pronto vas a recibir ese dinero, ese proyecto que tú estás buscando. Algo que a ti te haga feliz en estos momentos. Te acordarás, cariño. Te acordarás. Pero quiero que tú también pongas de tu parte. Porque como se lo dije una vez a una consultante, el universo no entiende de ironías. El universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú en estos momentos te quedas con ese pensamiento o esa sensación de decir, solo quiero dormir, solo quiero simplemente que esto se acabe o que mi mundo se acabe, entonces el universo piensa que eso te hace feliz. Tú lo que tienes que hacer, mi querido Géminis, sé que a lo mejor me dice Richard, para ti es fácil porque tú no estás en mi pellejo. Para ti es fácil porque tú no estás en mi problema. Sí, puede ser así, cariño, pero ¿qué quieres que te diga, Géminis? Sigue llorando, sigue lamentándote, consúmete para que el resto diga, ¿gané? No, yo no te voy a decir eso, Géminis. Yo al contrario, te guste o no te guste, te voy a decir, arriba, levántate, recupérate, demuestra de lo que tú estás hecho, Géminis. Tú eres una persona poderosa, pero es cierto que a veces, pues, nos toca vivir momentos en los cuales nuestro autoestima se va a los suelos. Entonces tiene que aparecer alguien como yo, un atrevido, cariño, porque meterse contigo también tela marinera, Géminis, que te diga, arriba mi rey, arriba mi reina, mi cascabel, mi anaconda. ¿No te das cuenta que ellos posiblemente te están martirizando? ¿Por qué? Porque tú eres mejor que ellos, Géminis. Por eso que se sienten amenazados. Cuando una persona, Géminis, está bien consigo mismo, cuando una persona no tiene envidia, no tiene rencores, no se mete con nadie. Lo único que quiere es estar en paz en su casa. Lo único que quiere es tener armonía en su casa, en su mundo. Pero si una persona constantemente está buscando los 5 pies al gato, cariño, quiere decir que no es feliz. Entonces tú estás lidiando con una persona que no es feliz, mi querido Géminis. No es feliz, corazón. Vamos a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos. ¿Sabes cuál es su temor, Géminis? El temor de ellos es que tú seas superior a ellos, Géminis, en el trabajo, en el proyecto, en tu vida, etcétera, etcétera. Hay tanta envidia en tu entorno que se camuflan como si fueran corderos y por dentro son lobos hambrientos y lobas también hambrientos de tu energía, Géminis. Entonces, tú tienes que saber diferenciar quién es bueno, quién es malo, cariño. Tú tienes que empezar a hacer filtros. Esto me conviene, esto no me conviene, Géminis. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Siento, mi querido Géminis, que si tú de repente decidieras por ti, si tú solamente pensaras en ti, tenlo por seguro que tú, cariño, podrías tener todo lo que tú has deseado en esta vida. Pero no lo haces. No lo haces, Géminis, porque tú dices, Richard, no es mi forma de actuar. Yo no puedo traicionar a esta persona. Yo no puedo dejar a esta persona, como se dice, a su libre albedrío, a que se pierda, no. Tú eres una persona justa, cariño. Por eso que quizás sufres. Por eso sufres, cariño. Porque la suerte te acompaña. La carta del 9 de pentáculos, la suerte te acompaña, pero tú te sacrificas por los demás. Ese es el mensaje. Tú te estás sacrificando por los demás, Géminis. Por eso que te pasa lo que te está pasando. Pero no te sientas mal, cariño. No te sientas mal, porque todo lo que sembramos, al final cosechamos, mi querido Géminis. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. 2 grupos, elige uno de ellos. 2 grupos, elige uno de ellos, mi querido Géminis. Vamos a ver.
Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, tu signo, Géminis. Opción 2, la carta del sol es un sí, Leo, corazón. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Esta carta. Tenemos lo que es la carta de la torre. Algunos de ustedes, mi querido Géminis, están haciendo como una transformación en su vida. Algunos de ustedes. Posiblemente puede ser que esto es algo nuevo para ustedes. Y como yo siempre digo, cariño, los nuevos comienzos, los nuevos principios siempre cuesta. Empezar desde cero cuesta, Géminis. Es como que tú te estás adaptando a un nuevo ritmo de vida. Es como que te estás adaptando posiblemente a un nuevo trabajo, a un cambio de casa, a un cambio de repente de país, un cambio, yo que sé, cariño, en tu forma de llevar tu día a día, porque tenemos lo que es la carta de la torre. Y puede ser, mi querido Géminis, que esto a ti a lo mejor te atormenta, a lo mejor te pone triste. Ejemplo, solo como ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer, Géminis, que tú eres una persona muy activa, una persona muy deportista, ejemplo. Pero por algún motivo, posiblemente ya no puedes hacer ese ritmo, ya no puedes quizás correr 1000 kilómetros, ya no puedes de repente levantar peso o simplemente ya no puedes estar haciendo viajes de larga distancia, si a lo mejor te gustaba hacer muchos viajes. Y esto puede ser que tú me dices, Richard, me frustra, porque siento que estoy como incapacitado, incapacitada. No, cariño. Mira, Géminis. Corazón, cuando uno es joven, como dice, escobita nueva barre bien. Escobita nueva barre bien. Pero cuando pasan los años, no somos de hierro. Hasta el hierro se consume, cariño. Necesita un mantenimiento constantemente, pero aún así se deteriora. Nada es eterno, Géminis. Pero tú no te sientas mal, mi querido Géminis. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, ahora que tengo 50, 60, 70 años, pues ya no tengo esa vitalidad, ya no tengo esa energía que cuando yo tenía 30, 40. Pero tienes 50, tienes 60, tienes 70. ¿Cuántas personas hubieran querido llegar lo que es a tu edad, Géminis? ¿No te das cuenta, corazón, que eres prácticamente experiencia pura? ¿No te das cuenta, cariño, que has aprendido mucho de este mundo? Te estás volviendo una persona sabia, pero es cierto, corazón, que nosotros no somos una máquina. Tenemos que bajar un poco el ritmo, pero esto no quiere decir que tu mundo se acabe, simplemente es una transformación. Tenemos que buscar la forma de adaptarnos, Géminis. Tenemos que adaptarnos y es importante que tú mantengas esto bien centrado, Géminis. Porque si esto te traiciona, cariño, ni yo, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Papá Dios te va a poder ayudar. Por eso tú tienes que tener esto bien amoblado, Géminis. Si te pones nerviosa, si te pones nervioso, yo qué sé, escucha la música que te gusta, sal a pasear, camina, haz algo. Pero esto, ¿vale? Esto, cariño. A lo mejor me dices también, Richard, el cambio está relacionado porque yo tenía lo que es un puesto de trabajo y pues simplemente me han bajado el cargo, que puede ser el caso, cariño. Pues no pasa nada, cariño. Si tú quieres, te mantienes en ese trabajo y si no, corazón, busca otro trabajo que te valoren. Pero no te consumas. No te consumas, cariño. ¿Sabes por qué? Porque mira, trabajos hay mucho. Para los empresarios, nosotros solamente somos un número más, cariño. Pero aquí lo que interesa es tu tranquilidad, tu estabilidad, tu vida, Géminis.
Tu vida, corazón, aprovecha cada minuto, cada segundo, pero no te comas la cabeza en cosas negativas, porque siento como que en estos momentos te está envolviendo la energía de la nada, la inseguridad, Géminis. Y si no me va bien en esa entrevista, y si a lo mejor de repente ese tratamiento no funciona, y si de repente mañana no despierto, mira, Géminis, yo soy de esas personas que dice, ¿vale? Como dice corazón, si mañana no despiertas, se acaban todos tus problemas, cariño. Todos tus problemas se acabaron, Géminis. Pero eso no va a pasar. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Géminis, no te vayas con esa idea. Tú lo que tienes que decir, gracias Dios, gracias universo, por un día más de vida que me das. Te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Mañana será otro día mejor. Sacar fuerzas, cariño. Sacar fuerzas. Si este mundo fuera perfecto, cariño, este mundo no sería este mundo, sería la parte espiritual. Pero esta es como una escuela, como una guardería, en la cual nosotros estamos gateando, pero muchas veces nos vamos a caer, muchas veces nos vamos a golpear, nos vamos a hacer pupa, herida, cariño. Pero esa es parte de la evolución, mi querido Géminis. Entonces, corazón, trata de mantenerte calmado, porque mira esta carta, la carta del 4 de espadas, cariño. Te vas en sueño. Te vas en sueño. ¿Qué pasa, cariño? Muchas veces cuando queremos huir de nuestros problemas o de la realidad, el cuerpo es sabio y te lleva solamente a dormir. A dormir, a dormir, a dormir y a dormir. Pero en este caso, mi querido Géminis, tú tienes que dar cara a la situación. No podemos estar huyendo de los problemas. Tenemos que dar cara a la situación, Géminis. Si tú tienes un problema con tu pareja, si tú tienes un problema en el trabajo, si tú tienes un problema en tu entorno, tenemos que dar cara a la situación. Cara, cariño, conversa con esa persona, habla con tu pareja, habla lo que es en el trabajo, mantente la calma, porque esta carta te dice amor propio, cariño. Amor propio. Vamos a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Siento que a veces tú tienes esa sensación como que una persona lo único que quiere es quizás sacar algún tipo de provecho de ustedes. O de repente esta persona está esperando, cariño, yo que sé, que tú lo ayudes económicamente. A lo mejor está esperando herencia. Pero es como que tú no duermes tranquilo, tranquila. A veces tienes pesadillas, Géminis. Pesadilla de esta situación. Y aquí tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Vale, mi querido Géminis. Lo que pasa que muchos de ustedes es como que tienes esa sensación de que no puedes confiar en nadie. Siento esa sensación, cariño. Pero yo veo aquí que algo maravilloso te protege. Algo especial te protege, cariño. Y muchas veces ellos se preguntan también, ¿de dónde sacas tanta fuerza de voluntad? ¿De dónde sacas tanta fuerza para poder asumir un proyecto, un trabajo? ¿Cómo es que todavía sigues en pie, cariño? Porque tú eres fuerte. Tú eres fuerte, cariño, porque tú puedes con esto. Y esto a ellos les sorprende. No van a poder contigo, cariño. No van a poder contigo. Lo han intentado, pero no pueden contigo, Géminis. Lo que tú estás pasando simplemente tómalo como una mala racha. Mercurio retrógrado está por aquí. Nada más, Géminis. Y levántate, continúa con tu vida, mi cascabel. Eso es lo que te está diciendo. Hay algo especial que te protege. Hay algo que es fuera de este mundo que te protege, cariño. Mira, yo te cuento algo. ¿Por qué te digo yo que entre tú y yo, Cascabel, y vosotros sois testigos, ustedes son punteros en mi canal? ¿Por qué muchas veces tú dices, Richard, parece que nos conocieras de toda la vida? ¿Dónde pones la cámara? Me has dicho, Géminis. Mi Cascabel. Y mira que te digo de todo menos bonita, menos bonito. Pero bueno, ese es el amor que nos tenemos, cariño, tú y yo. Amor y odio, es esto.
Mentira, solo amor. En mi familia hay muchas personas del signo Géminis. Y yo más o menos ya los conozco su carácter. Porque Géminis a veces es una cajita de sorpresa, ¿vale? Pero es cierto que alguna vez yo soy muy cotilla, yo soy muy chismoso, ¿vale? Alguna vez yo he escuchado que a una persona muy cercana intentaron hacerlo algún tipo de trabajo, ¿vale? Y luego lo comentaron a esta persona que la persona que estaba haciendo el trabajo se lo comentó de que no podía. Esta persona es del signo Géminis, que no podía, porque hay algo que lo protege. Hay algo que cuida a Géminis, cariño. Por eso que yo muchas veces me atrevo a decir, tú no te preocupes por la brujería. Tú no te preocupes, cariño, por las maldiciones. A ti no te llega. Tú tienes algo, cariño. Será porque tienes el ángel del bien y el ángel del mal. La doble cara que dice, ¿no? A ti no te llega. ¿A quién lo llega? A tu entorno. A tu entorno, cariño, pero a ti no te llega. Entonces, mi querido Géminis, como tú eres un pilar muy importante y tú tienes una protección divina, si la torre cae, prácticamente todo tu pueblo cae. Con esto que te estoy diciendo, Géminis, tú tienes que recuperarte, tú tienes que mantenerte firme. Es el papel que te toca, Géminis. Sé que a lo mejor me dice Richard, pero yo no quiero esto, pero es el papel que te toca. Es prácticamente, como se dice, el don que Dios te ha dado, corazón, la fuerza que Dios te ha dado. Si tú quieres a tu entorno, si tú quieres a tu familia, a tus hijos, a una persona especial, tienes que recuperarte, Géminis. Porque ese es el papel que te ha tocado, mi querido Géminis. Así como a mí me ha tocado el papel de enviarte esta información, a ti te ha tocado el papel, Géminis, de defender a los tuyos, de defenderte tú también. Entonces, corazón, recupérate, porque eres un guerrero, eres una guerrera, cariño, y demuéstrales de qué palo tú estás hecho, mi querido Géminis. Hay algo sobrenatural. Yo no soy brujo, ¿vale? Yo no soy hechicero, yo solamente soy un tarotista, pero hay algo sobrenatural que siempre te protege. Para bien o para mal, pero te está protegiendo. Pero tú siempre, cariño, cualquier cosa que hagas, hazlo en nombre de Dios. Corazón, eso te aconsejo. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver qué me dicen Géminis, las características, corazón. Vamos a ver. Muy bien. Para muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Ten cuidado con las estafas por internet. Ten cuidado con una persona que a lo mejor te trae información que es negativo, porque no da la cara, cariño. De repente perfiles falsos, números falsos, etcétera, etcétera. O estás lidiando con una persona que le encanta manejar moto. Ten cuidado con la traición. La carta del Caballero de Copas me dice: hay una persona de elemento agua que te va a ayudar, o que simplemente, corazón, te va a decir todos los sentimientos que tiene por ti, o esta persona va a ser como tu alma gemela. Recuerda que las almas gemelas no tiene que ser todo pareja, son personas que aparecen para ayudarte, seas hijos, sea de repente tu pareja, tus padres, son almas que aparecen para ayudarte. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Piel blanca, me dice, cabello corto, negro, puede ser que tenga tatuaje, se viste de una forma juvenil, pero muchos de vosotros también, Géminis, van a recibir lo que es una noticia o una carta o un correo, posiblemente de una persona especial, entregándote un mensaje especial. A pesar que me dice elemento agua, también puede ser un Sagitario, mi querido Géminis. Espero que te gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, corazón. Recupérate, recuerda que tú formas un papel muy importante para los tuyos. Entonces, cariño, actúa como tal. Hasta la vista, corazón. Te quiero mucho.